Invito a buscar el libro de Hebreos capítulo 9. Hebreos capítulo 9, versículos 11 al versículo 14. Hebreos 9, 11 al 14. Dice así la palabra de Dios. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra, rociadas a los inmundos, santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Vamos a orar. Señor y Dios, te damos gracias en esta noche por la vida que has concedido a cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por toda tu bondad, por toda tu misericordia para nosotros. Te ruego, Señor, en esta noche que podamos ser iluminados, entender tu palabra, gozarnos de crecer espiritualmente, de conocerte de una manera más, poder saber de qué forma o por qué tú moriste en la cruz por nosotros, y que eso nos lleve a alabarte con más conocimiento. Bendice, Señor, este tiempo, que sea espiritualmente provechoso. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Este pasaje, después, ustedes hemos estado viendo a lo largo de este estudio de Hebreos, ha sido un pasaje un poco difícil. Ha sido un pasaje muy complicado porque nos habla de las ceremonias, nos habla del sacerdocio, primero del sacerdocio, luego de las ceremonias, y ha estado dejando a lo largo de estas líneas bien claro la diferencia entre el sacerdocio del Antiguo Testamento y el de Cristo, y los sacrificios y y toda la ceremonia y lo que trajo Cristo. Va haciendo ese contraste. Y precisamente en el capítulo 9 estaba hablando acerca de los muebles, las ordenanzas, el santuario, el lugar santo, el lugar santísimo, los oficios del culto, etcétera. Y después de hablar todo eso, llega al versículo 11 para ahora sí que caer en el centro de lo que está hablando el autor de Hebreos. Él nos ha estado hablando de muchas cosas un poco difíciles de entender, pero llega al punto, al versículo 11, dice: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo no hecho de manos. Bueno, viene hablando de todo lo que estaba haciendo, de todo lo que había en el Antiguo Testamento, y luego rompe y dice: pero estando ya presente Cristo. Entonces nos va a hablar de la doctrina de la expiación. Alguien muere en lugar, o algo muere. Por ejemplo, antes en el Antiguo Testamento, las vaquitas, las ovejitas, las cabritas morían en el lugar del pecador. Ahora llega nuestro Señor Jesucristo y se convierte en el sacrificio. Él muere en nuestro lugar. Este pasaje nos habla de Cristo como sujeto y objeto al mismo tiempo. Él es el sumo sacerdote, pero al mismo tiempo es el sacrificio. Él mismo es el sacrificio. No tiene que estar sacrificando otra cosa. Él se está sacrificando en nuestro lugar. Y nos habla de los objetivos de la expiación. ¿Por qué murió Cristo? Dice en primer lugar, versículos 11 y 12, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Cristo vino como Mesías y como sumo sacerdote. ¿Se acuerdan que había estado hablando el autor de Hebreos de Cristo, bueno, de Jesús? Y mencionaba mucho a Jesús. Pero aquí en versículo 11 no usa el nombre de Jesús, usa el de Cristo.
pero estando ya presente Cristo. Es importante los nombres y dónde los va ubicando el autor de Hebreos. Lo deja aquí para dejar en claro que Jesús es el Mesías. Recuerden que Cristo es la palabra griega por Mesías en hebreo, por ungido en español. Jesús es Cristo, es el Mesías. Y dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros. Literalmente dice que Cristo es el Mesías y Cristo es el sumo sacerdote de buenas cosas permanentes. Es la intención de esta palabra de bienes venideros. No necesariamente de algo que está en el futuro, sino de algo que Él inaugura y que es permanente y que lo podemos saborear nosotros aquí y lo vamos a poder seguir saboreando del otro lado cuando partamos a nuestro hogar celestial. Bienes permanentes. Cosas que Él hizo y que son permanentes. El autor no nos dice cuáles son. Pero sabemos que Él hizo algo que logró ser permanente, a diferencia de las normas del Antiguo Testamento. Todas las ceremonias del Antiguo Testamento tenían un límite en la cruz. Cuando Él muere en la cruz y luego resucita, se da por terminado la utilidad de todas las cosas que habían estado haciendo en el Antiguo Testamento y se inauguran nuevas que son permanentes, que son durables, que no tienen caducidad. Estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Cristo se hace sumo sacerdote de un tabernáculo que no está hecho de manos, que no es como el tabernáculo que había hecho Moisés. Ustedes se acuerdan que a él le mandaron a hacer un tabernáculo, hizo su tabernáculo con su tiendita y todo. De repente, cuando llegamos a la época de los jueces, todavía está el tabernáculo. Cuando llegamos a la época de Samuel, el tabernáculo original queda destruido cuando se llevan el arca. Luego nuevamente construyen otro tabernáculo, no es el mismo que hizo Moisés, es otro tabernáculo que levanta en la época de David y que se mantiene hasta la construcción del templo de Salomón. Pero una vez que se levanta el templo de Salomón, el tabernáculo pasa a la historia. Está el templo. Bueno, Cristo dice que Él entró no a ese tabernáculo hecho de manos, sino a un tabernáculo que obviamente está refiriéndose al cielo. Dice sigue el versículo 12, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Él puede entrar a este tabernáculo por su propio sacrificio. Él murió en una cruz, derramó su sangre, y porque derramó su sangre, ahora como sacerdote tenía derecho de entrar a ese tabernáculo. Él entra a ese tabernáculo con esa sangre para obtener redención. La sangre de Cristo, el sacrificio de Cristo es es la base de la salvación. Él muere en una cruz. Y esa sangre en primer lugar le permite entrar al tabernáculo y dice ahí, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. No tiene que estar entrando una y otra vez y otra vez y otra vez para estar ofreciendo sacrificios una y otra vez por nosotros. Fue un sacrificio completo, fue único. Él entró una vez y para siempre para obtener una cosa: eterna redención. ¿Por qué murió Cristo? Para que tuviéramos eterna redención. Por un lado, nos da seguridad. Su sacrificio fue suficiente. Redención. Es decir, la redención que tenemos en Cristo Jesús
es permanentemente válida. No es válida un día e inválida otro día. No se va diluyendo. Había una persona un amigo que era pentecostés y decía, es que mi concepto es que, o lo que nos enseñan es que la salvación se va diluyendo conforme vamos pecando, hasta que llega un punto en que ya se diluyó. No, aquí dice eterna, de validez permanente. No da la idea de que se pueda diluir. Da la idea de que una persona que es salva es siempre salva. Es permanentemente salva porque está permanentemente redimida. No puede perder la redención porque no está en base a lo que nosotros hicimos. Está en base a lo que Cristo hizo. No se basa en lo que nosotros hacemos porque si somos honestos, no podríamos retener la salvación ni un minuto. Se basa en lo que Él hizo. Para que así de plano no haya nadie en el cielo que diga, yo llegué al cielo porque logré mantener mi salvación. Así como no va a haber nadie en el cielo que diga, yo logré ser salvo porque hice muchas cosas buenas, tampoco va a haber nadie en el cielo que diga, yo logré mantener mi salvación porque me porté bien. Todos los que estemos en el cielo vamos a tener que decir, fue por Cristo. Él pagó por mis pecados y Él murió para sostener mi salvación. Es Él el que la sostiene, no nosotros. ¿Por qué murió Cristo? Él murió en nuestro lugar, resucitó y ascendió para que ustedes y nosotros tuviéramos redención permanente. Su sacrificio sigue siendo válido y seguirá siendo válido para redimir permanentemente a todos los que se acercan a Cristo. Esto va a ser importante conforme vayamos avanzando en el libro de Hebreos, cuando lleguemos a contestar la pregunta, ¿y qué pasa si me obstino en pecar? ¿Qué pasa si a pesar de ser redimido me obstino en pecar? ¿Pierdo mi salvación? La respuesta de Hebreos 9 diría no, porque tu salvación es permanente. Pero horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Y está bien ligado el 9 con el 10. Pero tome en cuenta eso en primer lugar. ¿Por qué murió Cristo? Para que usted y yo tuviéramos redención permanente. No murió para que tuviéramos una redención que no sabemos si se va a lograr al final o no. No murió para que tuviéramos una redención incompleta o una redención que se pueda diluir. Él murió para que realmente fuéramos redimidos permanentemente. Dice versículos 13 y 14. Porque si la sangre de toros y de los machos cabríos y de las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Empieza con sacrificios de toros, de machos cabríos y cenizas de la becerra. Todos estos son recordatorios de todo lo que se hacía el día de la expiación. ¿Se acuerdan que en el Antiguo Testamento, en más o menos a mediados de septiembre, había un día de la expiación? Es diferente al día de la Pascua. En la Pascua se recordaba la liberación del pueblo de Israel del yugo de Egipto. Pero el día de la expiación era un día especial. En ese día se hacían sacrificios. El sumo sacerdote llegaba y hacía un sacrificio de un toro por sus pecados y los de su familia. Entraba con la sangre en el lugar santísimo, rociaba sobre el arca del pacto, salía y hacía un sacrificio de un becerro por los pecados de todos los demás, y además sacrificaban una vaca alazana, una vaca color café terroso, color medio rojizo. La sacrificaban sobre el altar, la quemaban completamente, era holocausto completo, se hacía ceniza, y todo eso, decía en aquel entonces, era para purificación de los pecados. Era el día en que todos los pecados cometidos durante todo el año
por toda la nación, por cada uno de los habitantes de Israel, obtenían expiación. Recuerden, esa expiación solamente abarcaba pecados de ignorancia. Si alguno había pecado sabiendo que había pecado, no entraba en la expiación, se quedaba con su pecado. Si alguno en ese momento estaba impuro, ceremonialmente no participaba, tendría que esperarse otro año. Era un sacrificio especial, muy solemne, se hacía una sola vez. Las cenizas y a veces, se ponía sangre en un tazón, se rociaba sobre la gente para indicar la purificación. Pero dice aquí, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra, rociadas a los inmundos, santifican para la purificación de la carne. Los sacrificios del Antiguo Testamento no purificaban el alma, purificaban lo externo. No hay en el Antiguo Testamento regeneración, no hay sello del Espíritu Santo, no hay transformación de la vida, simplemente hay purificación de lo externo. De hecho, el concepto de inmundo lo van a notar en el Antiguo Testamento y todavía en la época de Cristo, el concepto de inmundicia es externo. Una persona es inmunda en el Antiguo Testamento ceremonialmente de manera externa. Así que los sacrificios del Antiguo Testamento tenían una única función: purificar la carne, lo externo, no lo interno. Y no necesitamos ir a un comentario. El comentario, diríamos el comentario autorizado de Dios hacia el Antiguo Testamento, que es Hebreos, lo dice. Por si alguien todavía pensaba que en el Antiguo Testamento había regeneración, había santificación, había las obras del Espíritu que ahora hay, no existían. Solamente había purificación externa. La persona llegaba con fe, con esos sacrificios, pero solamente podía tener una purificación externa del alma. Bueno, no del alma, del cuerpo. El alma seguía igual. No había un cambio en la persona. Lo pueden notar, por ejemplo, en Saúl. Son casos de personas que ustedes pueden notar. ¿Cómo puede Saúl? Bueno, es que Saúl vive en el Antiguo Testamento. No podemos decir, bueno, y David como un buen cristiano, porque no había cristianismo en la época de David. No ha venido Cristo. Ni Abraham era cristiano, ni Moisés era cristiano, ni ninguno de los profetas del Antiguo Testamento eran cristianos. Todos ellos estaban en el Antiguo Testamento y estaban sujetos a lo que Dios había planeado para ellos en el Antiguo Testamento. Los sacrificios solamente se centraban en lo externo. También es importante recordarlo para cuando finalmente en algún momento nos enfrentemos como iglesia a esas iglesias bautistas que están regresando a la ley, para decirles, no están tomando en cuenta que la ley solamente purificaba lo externo, solamente hacía cambios exteriores, nunca interiores. Y esa es la razón por la cual ustedes pueden ver cómo Israel se va degradando. Cómo hay reformas, se mejoran y luego vuelven a caer en lo mismo y así están todo el tiempo. Porque no hay cambio interno, no hay cambio del corazón de ningún personaje del Antiguo Testamento. Dice versículo 14, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. La sangre de Cristo es el agente que purifica conciencias. La sangre de los becerros, de los machos cabríos y la ceniza de la becerra solo purificaban la carne. La sangre de Cristo purifica conciencias. ¿Notaron la diferencia? Los sacrificios que hacían en el Antiguo Testamento solo purificaban lo exterior. Cristo no viene a purificar exteriores.
Cristo viene a purificar interiores, las almas, las conciencias, el ser interior. ¿Se acuerdan de ese himno? ¿Qué me puede dar perdón? ¿Cuál era la respuesta? Solo de Jesús la sangre y un nuevo corazón. Solo de Jesús la sangre. Los sacrificios del Antiguo Testamento no daban nuevos corazones. Solo el sacrificio de Cristo da un nuevo corazón. Noten la enorme diferencia entre el Antiguo Testamento y el Nuevo, el gran privilegio que nosotros tenemos. Cristo vino a morir en una cruz por nosotros para purificar nuestras conciencias, darnos un nuevo corazón. Él se enfrentó de una manera voluntaria, de una manera determinada, de una manera consciente en favor de un pueblo. Él no vino a morir para hacer que nosotros nos reformemos religiosamente. Él vino para purificar nuestras conciencias. Dice, aquí limpiará vuestras conciencias de obras muertas. Él vino para purificar nuestras conciencias de esos actos que llevaban a la muerte. Él no vino para que hiciéramos reformas en nuestra vida y para que nada más hiciéramos un cambio de cierta ropa a camisas con corbatas. Él no vino para hacer cambios externos. Él vino para purificar conciencias. Y esas conciencias quedaran purificadas de aquellos actos que nos llevaban a la muerte. ¿Para qué? Para que sirváis al Dios vivo. ¿Se acuerdan cuando vimos el concepto de arrepentimiento? Volverse de los ídolos a Dios, ¿para qué? Para servir al Dios vivo y verdadero. Ese es el objetivo de la salvación. Por eso murió Cristo, para que tuviéramos limpieza de nuestras conciencias, de aquellos actos que nos llevaban a la muerte y pudiéramos servir al Dios vivo. Pudiéramos ya realmente con libertad y con amor obedecer al Señor. En el Antiguo Testamento lo único que podían obtener era purificación externa y servir a Dios en cierta manera para ganar su favor. Él puso su vida por nosotros para obtener salvación, redención eterna, redención permanente, redención que no se diluye, redención que no es incompleta, sino para tener una redención completa, perfecta, en favor de nosotros. Quien ha creído en Cristo está completamente seguro, no tiene que hacer nada por tratar de mantener su salvación, porque Cristo ya lo hizo todo. Quien ha creído en Cristo ahora tiene la libertad de servirle. Ya podemos obedecer a Dios, ya podemos servir a Dios, ya podemos hacer su voluntad, porque nuestra conciencia ha quedado libre, porque nuestro espíritu ha quedado cambiado, ha quedado transformado. Si alguien no ha quedado transformado, no ha cambiado, sigue en la lucha. Y por eso servir a Dios y obedecer a Dios les es a esas personas una carga, porque siguen intentando lo que el Antiguo Testamento dejó claro que no se podía. Reformarse para servir. No se puede. Cristo murió para limpiar nuestras conciencias para poderle servir. Vamos a orar. Señor y Dios, te damos gracias en esta noche por la vida que nos concedes. Gracias, Señor, por tu bondad para con nosotros, porque tenemos eterna redención. No una redención incompleta en la cual tú haces una parte y nosotros tenemos que hacer otra. No una redención que puede en algún momento dejar de existir. No. Tú moriste y tu sacrificio fue completo, fue perfecto, para que pudiéramos tener la seguridad de que nuestra redención está completa. No va a haber cambios, no va a haber un cambio de planes, no, es completa y perfecta. También, Señor, te damos gracias porque moriste no para que tuviéramos reformas externas,
Perdónanos si alguna vez hemos llegado a pensar que el cristianismo son solamente cambios de principios y de valores, cuando en realidad es un cambio interno que tú produces, no que nosotros producimos. Un cambio que tú haces, no que nosotros hacemos, y que se traduce en la libertad de poderte servir, en la libertad de poderte obedecer, en la libertad de poder amarte con todo nuestro corazón, ya sin una conciencia sucia. Te damos gracias por ese sacrificio, porque solo de Jesús la sangre nos ha podido dar un nuevo corazón. Gracias, Señor, te damos, te pido tu bendición en este tiempo, en lo que sigue, que sea espiritualmente provechoso, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.